Diputada Selene Vázquez Alatorre, gracias por tomar esta llamada telefónica. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Carmen. Estamos aquí a la orden y gracias por poner otra vez atención en Michoacán. Esto que está pasando era absolutamente previsible y es solamente el colofón de un año que ha sido el más sangriento para Michoacán. Cuando se habla de pacificación, de que estamos entrando a una estrategia exitosa y además se pretende poner al mando unificado como la panacea en el Estado mexicano, pues el ejemplo de lo que no funciona puede ser Michoacán. Selene, ¿por qué razón decidiste ir, como digo, tanto a la CNDH como a la PGR este 11 de diciembre, pues prácticamente como el suceso previo a lo que ayer estábamos siguiendo de cerca en Michoacán? ¿Qué tipo de cosas o de situaciones específicas le has planteado a ambas instituciones? Mira, a partir del 17 de enero de este año es la llegada del comisionado Castillo a Michoacán. Pasaron varias cosas. Primero, quienes apostábamos por la pacificación quisimos incluso acercarnos, pedir ayuda, esforzarnos porque la Federación pusiera atención sobre el Estado. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero yo no me tardé mucho en saber. Te quiero decir, Carmen, que el 27 de enero tuve mi primera entrevista, tengo de testigos a varias personas con el comisionado. Ese día le proveí la información de gente que había sido encarcelada injustamente por levantarse, no contra el Estado, sino contra los miembros del crimen organizado para defender a sus familias. Le presentamos diversos casos de distintos municipios, le pedimos ayuda específica para el municipio de Yurecuaro con el alcalde, y ese mismo día conocí la personalidad de este señor Alfredo Castillo, que ese mismo día me dijo: ¿qué pasaría si en 15 días se va el gobernador? Y mi pregunta a su pregunta fue: ¿usted viene a quitar un gobernador? Y me dijo, la respuesta inmediata, rápida, fue: bueno, aunque sea el secretario de Gobernación, de Gobierno. Y te quiero decir que 6 meses después los dos estaban fuera, el secretario de Gobierno y el gobernador. A eso venía Alfredo Castillo, eso ha hecho, y lo siguiente que pasó es que, amparado incluso en los propios personajes de los que hablo, tanto Fausto Vallejo como Reina, se hizo del gobierno. ¿Cómo se hizo del gobierno? Puso a los que habían sido subsecretarios con él en la Profeco, subprocuradores en Profeco, directores, a toda su estructura que tuvo mientras fue Procurador Federal del Consumidor, los puso en distintas dependencias estatales. Además, la comisión que le crearon pues tenía a su cargo sueldos y salarios para mucha otra gente. Yo te decía, lo vi 10 días después de que llegó y ya tenía un plan trazado, y ese plan lo fue concretando en lo político. Mientras tanto, en lo policial, se propusieron, en un principio no parecía tan malo, que las autodefensas pasaran a ser guardias rurales, que es una figura que ampara el ejército, para lo cual la gente que no estaba, insisto, levantada contra el Estado mexicano, aceptó registrar armas y registrarse ellos con unas credenciales, y este cuerpo que se llama Guardia Rural y que existe en muchas partes del país les da la posibilidad de portar un arma registrada y de acudir al llamado del gobierno federal a operativos diversos. Eso, te digo, no parecía tan mal, aunque sí sirvió para un primer registro de los autodefensas, que eran más desde entonces de 4,000. Pero lo que después se les ocurrió, y hablo de ocurrencias porque se les fue ocurriendo así en caliente, como dicen ellos, fue hacer policías a los autodefensas. En Michoacán había policía estatal, 1,400 plazas, un poquito más. Entonces, para poder contratarlos, corrieron a los policías que existían en la entidad. Primero a la policía de tránsito, después a los auxiliares, y después fueron desplazando incluso a los policías capacitados como acreditados o acreditables, que son dos figuras diferentes que tienen.
¿qué originó esto? Primero, una expectativa de trabajo en gente que eran jornaleros, comerciantes, incluso empresarios, que no tenían formación policial y que no tenían, Carmen, desde el inicio, ninguna posibilidad de ser realmente policías estatales. Esto lo sabía Castillo, lo sabía el procurador, lo sabía el secretario de Seguridad Pública, sabían que no pasarían los exámenes ni ninguna prueba de exámenes de confianza ni de escolaridad, pero era un mejoralito y era una medida temporal que pronto iba a derivar en que iban a empezar a despedirlos a ellos también. Mientras tanto, lo que te puedo decir es que 2014 ha sido el año más violento, que ha habido muertes continuas, que ha habido descabezados, y mientras vemos los horrores de Ayotzinapa, de Tlatlaya, a Michoacán se le olvida un poco, pero aquí al mismo tiempo siguen apareciendo cuerpos mutilados, asesinatos, masacres terribles, desapariciones de personas que son reportadas y que después son pues negadas por el Estado. Y ante la falta de autoridad y totalmente la injerencia directa de Castillo sobre el gobierno del Estado, pues no hay autoridad estatal que se haga cargo del asunto, y quienes tienen el control del Estado son los que vinieron con Castillo. Con él llegaron policías presuntamente, no sabemos si son de la comisión que él preside, no sabemos si son policías estatales o ministeriales, que actúan vestidos de civiles, sin placas, sin identificación, y lo que empezamos a recibir, no solamente yo, sino todos los diputados del Estado de Michoacán, pero no todos se atreven a decirlo, hay que decir, es una serie de quejas de la ciudadanía, porque entonces ahora las extorsiones, los asaltos, las vejaciones no provienen del crimen organizado, que digamos que cambió su estrategia y que era lo que se denunciaba al principio. Ahora son justamente las policías michoacanas, estatales o federales, no sabemos, las que asaltan, extorsionan y cometen atropellos. ¿Qué tipo de atropellos? Detenciones ilegales sin órdenes de aprehensión ni órdenes de presentación, cateos en domicilios, retenciones de vehículos. Hay gente en el reporte que yo hago, que lo hago, la verdad, por un asunto de conciencia, Carmen, porque se fueron acumulando en mi escritorio múltiples quejas sin que tuviéramos ya interlocución con Alfredo Castillo, que pues él juega tenis, se sienta con la gente de poder económico en Michoacán, empezó a posicionar sus candidatos para lo que viene este año, que entra las candidaturas. ¿Los candidatos de Castillo, dices? Sí, empezó a perfilar al empresariado michoacano, algunos que pues cordialmente le ofrecen de vez en vez un evento para decir que va muy bien su estrategia de seguridad, mientras en Michoacán el matadero seguía a lo grande. Y lo digo porque incluso las cifras del Sistema Nacional de Seguridad revelan que es el año más violento, incluso más violento que el 2013, que fue un año que pasó por las armas, por un movimiento armado civil en contra de la delincuencia. Además de los horrores de la guerra, pues también tenemos feminicidios. Hasta octubre se hablaba de 823 asesinatos dolosos, 99 secuestros, que esta cifra, por cierto, no es real porque hay muchos de los secuestros que no se reportan. 247 extorsiones, seguimos siendo uno de los estados con mayor número de extorsiones, y pues 1.200 robos de vehículos por violencia y 4.000 más robos de vehículos sin violencia, ¿no? Al menos así reportado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y también tenemos muchas muertes que no son reportadas, porque en las zonas de conflicto de la Tierra Caliente y donde antes estaba la autodefensa, y sigue habiendo autodefensa en la costa, sigue habiendo confrontaciones que a veces no son reportadas. Te quiero decir que ayer a las 5 de la tarde más o menos, cuando yo me enteré de que había una balacera entre los grupos, yo tenía comunicación con los dos bandos, porque son gente que conocemos de los dos bandos. Y mientras yo sabía que ya había 6 cuerpos tendidos, hablé a la Secretaría de Gobierno
busqué funcionarios, pedí ayuda, igual que lo hicieron quienes estaban en el conflicto en ese momento, y me decían, no es cierto, nada más hay un muerto, como si eso no fuera grave. ¿Quién te decía una cosa así, Selene? Siendo tu diputada, presidenta de la Comisión de Justicia, ¿hablaste en esa calidad con quién y qué te contestaron entonces? Hablé con el secretario de Gobierno, que me dijo, le quiere sacar provecho político. Cuando estaba hablando con él, no estaba hablando con los medios, estaba hablando directamente con él, pidiéndole apoyo. Me dijo, tú siempre quieres sacar raja de estas cosas, nada más hay un muerto, Selene, no es cierto, ahí hay fuerzas federales, no había. Y afortunadamente tiene un subsecretario mucho más eficiente que él, que sí me hizo el favor de llamar al ejército, al cuartel, y después se reportó conmigo señalándome que iban en camino, aunque se tardaron mucho en llegar, estando muy cerca. Y también hablé con el comandante Galindo, que es el comisionado de Seguridad Nacional. ¿El federal? El federal. ¿Y qué te dijo Galindo? Me dijo que estaban ya acercándose a la zona. Eso fue cerca de las 7 de la noche. Después de que el secretario de Gobierno me bateó, pues hablé con Galindo. También hablé con el exgobernador Tinoco pidiéndole auxilio, incluso antes que al secretario de Gobierno, porque no tomaba la llamada, porque sabemos de su cercanía con Osorio Chong. Lo que te puedo decir es que los reportes que tenemos tanto de un grupo como del otro es que estaba la gendarmería, y cuando empezó la balacera se salieron de la Ruana. Hay que recordar... A ver, tantito, un segundo, Selene. ¿Estaba la gendarmería ahí presente antes del enfrentamiento, antes de lo que sucedió? Sí, cuando se instauró la gendarmería en Michoacán, al primer lugar a donde llegaron y donde se sentaron fue en La Ruana. ¿Por qué en La Ruana? Y aquí lo pongo. Esta es la comunidad que más muertes ha sufrido a partir del levantamiento de las autodefensas. Ha sido la zona más violenta. Es una población grande del municipio de Buenavista, casi tan grande como la cabecera, quizá más, pero que tiene muchas entradas y salidas, que está conectada con todos los municipios de la región, Topalcatepec, Aguililla, Patzingán y Buenavista. Digamos que es una comunidad que les resulta fácil a los del crimen organizado porque pueden salir por muchas partes. Selene, lo que yo tengo es el reporte de que la gendarmería salió por el camino de Taixán para evitar estar en la confrontación. Para evitar estar en la confrontación. Selene, tú dices que tuviste contacto con los dos grupos, con los dos bandos. ¿Podrías explicar qué sucede entre Simón el Americano e Hipólito Mora? Recordamos ahora, y tenemos aquí en esta pantalla, la voy a poner aquí para que el público de Canal 52 la vea, una fotografía que muestra a Alfredo Castillo con el Americano y con Hipólito Mora, y el comisionado pues da la impresión de que forzadamente los hace darse la mano en esta imagen donde el comisionado está planteando que tiene que haber esta especie de reconciliación entre el Americano e Hipólito Mora. Esta foto, si yo no me equivoco, es tomada después de que sale Hipólito Mora de la cárcel, y es una escena que ilustra qué, Selene, qué tipo de conflicto, qué tipo de situación entre Simón el Americano e Hipólito Mora en medio del comisionado. Después de lo de ayer, ¿qué nos puedes decir? ¿De qué está hecho eso? Pues sí, mira, efectivamente pudiera haber una rencilla personal entre ellos, pero el problema aquí es que ambos, los dos que tenemos en la foto ahorita, son comandantes de la Fuerza Rural que inventó Castillo en Michoacán. Los dos son comandantes de la Fuerza Rural, exactamente. Los dos son comandantes, los dos son de la misma comunidad. ¿Y tienen armas todos? Los dos comandan un grupo diferente cada uno. Los dos fueron armados por el Estado, los dos tienen uniforme del Estado michoacano, y uno está en la banqueta de enfrente del otro y todos se repelen. Te quiero decir que hace una semana más o menos empezaron a circular, Hipólito advirtió lo que podía pasar hoy hace por lo menos semana y media, pero además empezaron a circular en las redes sociales, que siempre han sido muy activas en este tema, videos en donde había amenazas abiertas contra Hipólito Mora de parte del grupo del Americano. Yo no quiero hablar de la persona de uno o del otro, lo que quiero decir es que ha habido denuncias permanentes de que hay infiltrados en las fuerzas, primero de las autodefensas y luego de la policía rural, que hay los llamados perdonados, que eran gente que estaba al servicio del crimen organizado y que luego pasó a las filas de la autodefensa y luego pasó a la fuerza rural,
que hay nombres y apellidos que han estado dando los propios líderes, el propio Hipólito, y los autodefensas de Aguililla y de Tepalcatepec, el propio doctor Mireles, antes de ser encarcelado. Te quiero decir que el americano tiene una fuerza en términos de número de hombres mucho mayor, sumando que la de Hipólito, porque cuando la autodefensa empezó a avanzar sobre los pueblos, era el americano junto con Mireles y Pitufo quizá los que iban avanzando en los pueblos y fueron acumulando, digamos, adeptos en cada municipio o ciudad que iban tomando, o pueblito. Y tiene fama de ser muy bravo, de ser de los que van adelante cuando hay algún enfrentamiento. En el caso de Hipólito, que efectivamente fue fundador de la autodefensa, él creo que hasta cierto punto fue mucho más prudente, porque a lo mejor no estuvo de acuerdo en su momento con Mireles o con el americano para extender la mancha, digamos, que tenía, en donde tenían contra los autodefensas. Te estoy hablando del año pasado, porque había en cada municipio condiciones diferentes, y esto hay que decirlo. Mientras en Tepalcatepec era la sociedad civil pudiente del pueblo la que mantenía el movimiento. En La Ruana, que además es una zona más abierta y te digo yo más vulnerable porque tiene muchas entradas y salidas, eran jornaleros y gente muy pobre la que estaba armada con Hipólito en la puerta del pueblo o en las diversas puertas del pueblo. No todos tenían la misma capacidad económica para seguir una guerra, y el Estado se las empezó a sufragar. Yo sé de cierto que el Estado mexicano les dio armas, sé de cierto que les dio dinero, y sé de cierto que además avanzaban acompañados de la Policía Federal. De eso hay testimonios periodísticos muy diversos, y en todo esto la participación del Estado, Carmen, ha sido permanente, del lado supuestamente de los autodefensas, aunque la sangre siempre caiga del lado de los civiles, digamos. Ayer Castillo, cuando daba su reporte, que es un hombre que de verdad tiene una personalidad muy extraña, es el policía bueno y malo, es el que amenaza, pero es el también el que te mete a la cárcel, pero luego te dice que estima mucho y que son amigos y tal y tal. Este policía bueno y malo ayer decía que el enfrentamiento entre era civiles armados, así lo dijo. No son civiles armados, son fuerza rural, policías, que él hizo policías en Michoacán. Y me parece que desde el principio ese era un planteamiento erróneo. Todavía lo de la Guardia Rural dentro del ejército podía ser una posibilidad, porque no se trataba de que patrullaran todo el tiempo, pero los convirtió a policías. Incluso te quiero señalar que hace 4 días, el domingo, para ser más precisa, hubo una toma de carreteras por parte de los policías rurales en Uruapan, Huetamo, en Zamora, en distintos lugares del estado, en Apatzingán, por supuesto. Y en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de Uruapan, quemaron credenciales y uniformes porque se les habían dado, a pesar de que nunca se les metió a la nómina. Esa es otra parte del trabajo desaseado de este señor Castillo. Ha engañado a la gente. ¿Y por qué puede engañar a la gente? Porque se trata de gente, la mayoría, muy pobre, jornaleros, gente que les dicen, te vamos a dar un puesto de policía, le ofrecen un sueldo, les dan un uniforme, un arma, y no los meten a la nómina, sí les empiezan a dar dineros de apoyo relativamente pequeños, y ellos siguen pensando y están convencidos de que son policías. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay policías que piensan que son policías y no lo son? Porque hace 15 días hubo una emboscada en Siragüen, municipio de Salvador Escalante, y dijeron que habían muerto 12 policías de la Guardia Rural de Uruapan. Inmediatamente el entonces secretario de Seguridad Pública, que lo acaban de cambiar hace una semana, Carlos Hugo Castellanos Becerra, salió a decir que no había policías muertos, que no eran policías, y empezó a negarlo. Pero resulta que 2 días después aparecen las cabezas de de 2 de los 12 presuntos policías asesinados, con una cartulina del crimen organizado lanzando una amenaza. Y él vuelve a decir que no son policías, y el alcalde de Uruapan
que les dice, no, si son policías, son de los policías del mando unificado, sobre los que los alcaldes, por cierto, no tienen mando, y si estaban aquí son el comandante y su hermano o primo. Pero además tenemos a 10 gentes desaparecidas y la familia empieza a reclamar que les encuentren a su familia. Y entonces nos damos cuenta que son de esa clase de policías que tenían uniforme, tenían arma, andaban en operativos, pero no están en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces queremos saber en qué nómina sí están. A la par de todo esto, Carmen, empieza a haber procedimientos, yo debo decir que como dato, pues sí, la Procuraduría del Estado empezó a ejecutar muchas, digamos, a activar muchos expedientes que estaban perdidos de muchos años en Michoacán, pero también empezó a detener a diestra y siniestra gente. ¿Cómo los detienen? Ya te decía yo, con absoluta ilegalidad, sin órdenes de aprehensión, sin órdenes de presentación, los torturan y en Michoacán todo mundo se presenta confeso ante la PGR. Pero quien los presenta, es decir, unos policías los torturan, el procedimiento de tortura casi siempre es el mismo, bolsas de aire en los oídos para que te truenen, un trapo húmedo en ojos, en nariz y boca para que no puedas respirar. A los hombres casi todos reportan toques en los testículos y amarrados de pies y manos mientras todo esto ocurre. Todos llegan confesos, pero quienes te hacen confesar bajo esa técnica no son los que te presentan ante el Ministerio Público. Ellos llegan y se los entregan a los policías que están en la ministerial y ellos son los que tienen que hacer la consignación de acuerdo a cómo se les diga. ¿Esto qué implica? Que quienes detuvieron y torturaron, no tendrán ya ninguna responsabilidad porque no sabemos quiénes son. A los policías de a pie, a los que están en los juzgados, se les entregan estas personas y se les dice, tú di que lo detuviste en tal hora, tal día, en tal lugar y preséntalo. Y entonces el policía hace su reporte y entrega a la gente detenida. En Michoacán todo mundo llega confeso. Selene Vázquez Alatorre, estaremos en contacto. Gracias por tomar esta llamada telefónica y por narrar lo que de otra manera, por escrito, has presentado ante la CNDH y la Procuraduría General de la República el pasado 11 de diciembre, apenas hace unos días, sobre la situación en Michoacán y sobre la actuación del comisionado Alfredo Castillo en particular. Gracias por estar aquí, Carmen, Selene. Quisiera nada más decirte una cosa más que fue la puntilla y por la que presenté la denuncia. ¿Me dejas hacer una pausa y volvemos, Selene? Gracias. Para cerrar, ibas a comentar algo que tú dijiste que querías agregar como una especie de puntilla, fue la palabra que dijiste, puntilla respecto a lo que tú narraste o narras, tanto a la CNDH como a la PGR y esta mañana al aire en este noticiero. ¿A qué te refieres? Mira, ante la pérdida de soberanía del Estado, de que las autoridades estatales, primero el Ejecutivo, permitió el ingreso del equipo de Castillo a todas las áreas de gobierno, empezó pues una clara pérdida, digamos, de respeto de las instituciones en Michoacán. También hubo intromisión en el Congreso cuando un día sin previa iniciativa, en 40 minutos, después de 2 desayunos del comisionado con el PAN y el PRI respectivamente, sacaron una ley de extinción de dominio, te decía yo, violando todos los procedimientos sin siquiera haber presentado iniciativa, sacan una ley que nadie conocía ni los que la votaron. Pero el colmo fue que empezamos a saber que además de las presiones que tenían los ministerios públicos para hacer exactamente lo que sus jefes les señalaban en casos que al comisionado le interesaban por espectaculares o porque así los iban a presentar después, resulta que empezó a haber presiones sobre los jueces y los magistrados. La injerencia de Castillo ha golpeado ya a los 3 poderes en Michoacán, está venciendo a las instituciones y presento dentro de la denuncia que tú tienes en tus manos la narración de un juez, del juez sexto penal en Michoacán, de cómo fue levantado sin orden de presentación, ni orden de aprehensión, ni ningún documento, de cómo fueron violentados sus derechos, sustraído a plena luz del día, a las 12 del día de su juzgado, frente a todo mundo con un aparato grande de camionetas y demás, fue llevado a la Procuraduría y se le estuvo diciendo que estaba acusado de un
secuestro. Este modus operandi del director antisecuestros de Michoacán es muy típico de la delincuencia. Te dicen, estás involucrado en una de las extorsiones y de la delincuencia organizada, estás implicado en un asunto de secuestro, le hablan de un secuestro supuestamente del 3 de noviembre en la Ciudad de México, esto acaba de pasar en noviembre, Carmen, se lo llevan sin presentar, te digo, ningún documento, de eso hay fe pública porque también sus secretarios de acuerdos hicieron una constancia y sé con el documento que tú tienes, la copia del propio juez narrando al presidente del Tribunal de Justicia del Estado los hechos. Por supuesto que en la conversación todo fue, esto es por ayudar, a usted le conviene, ayúdeme, aquí tenemos un cuartito donde hablan todos, se habla de 5 minutos que estuvo solo el juez con este director antisecuestros. Y entre tanto, el presidente sustituto del tribunal acudía a la Procuraduría y aunque estas versiones las tendrán que confirmar los del Poder Judicial, que son muy cautos y que generalmente no dan declaraciones públicas, te puedo decir que no fueron atendidos. Después de un sustito al juez, lo regresaron en la misma camioneta en que se lo llevaron sin haberle hecho nada. Pero este juez es el que tiene varios de los asuntos de orden político, porque Castillo también ha metido a la cárcel a funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, con una clara intencionalidad política, y también es un juez que se atrevió a liberar a gente que había sido acusada de secuestro por la mala integración de los expedientes. Este ejemplo además cunde en el resto de los jueces. Hay un gran temor en el Poder Judicial por lo que puede hacer Castillo y su gente en el Estado. De manera que el Estado de Derecho en Michoacán está absolutamente roto, porque aquí hay un virrey que es plenipotenciario, que está encima de todos los poderes, que tiene injerencia directa a través de su gente de mayor confianza en la estructura del gobierno estatal, que puede amedrentar diputados y políticos de todos los partidos, además porque han estado insistiendo en que hay muchos videos de políticos con los narcotraficantes o miembros del crimen organizado, prácticamente con la tuta, que tenía una videoteca extensa, y ahora tienen sojuzgado al Poder Judicial. Y eso es gravísimo, Carlos. Pues Selene Vázquez Alatorre, veremos qué sucede con estos recursos que presentaste, con esta queja y denuncia que presentaste en ambas instituciones. Ahora agudizado todo con lo que pasó ayer entre el Americano e Hipólito Mora. Déjame cerrar, Selene, con esto que es importante. Estamos, bueno, independientemente de todo este complejo panorama que has narrado esta mañana, te pregunto específicamente sobre el tipo de situación, el tipo de conflictividad, el tipo de conflicto entre el Americano e Hipólito Mora. ¿Es o fue lo de ayer un enfrentamiento entre dos grupos encabezados por dos personas con un encono previo, producto de un conflicto de carácter personal y familiar, o qué cosa es esto? No, yo creo que es producto de la infiltración que han tenido los cuerpos, primero de la autodefensa y luego policiales, de algunos de los llamados perdonados, es decir, gente que estaba al servicio del crimen organizado. Hipólito lo que ha dicho es que bajo el amparo... Aquí, Selene, perdón, ya los mencionaste hace un momento, los perdonados, como les llaman, son gente que estaba en la delincuencia organizada, que se hicieron autodefensas y ahora son policías formales. Sí. ¿Esa es la conversión? Yo creo que ese es el cue y es lo que se ha estado denunciando y que no ha hecho caso Castillo. Mira, incluso, Carmen, yo no soy la persona adecuada, pero en la Tierra Caliente todo el mundo se conoce. Yo no soy de la Tierra Caliente, pero lo que sí te puedo decir es que tienen meses señalando, incluso saliendo videos, de gente que está en la fuerza pública de Castillo, cuidados por Castillo, y que salen en videos con la tuta. Así como a los políticos los tienen amedrentados con los videos, acá salen videos de los presuntos perdonados con el crimen organizado con la tuta o con otros, y no pasa nada, ¿no? Y ese es el asunto, que hablan de los Viagras, a quienes yo no conozco, hablan del Americano, incluso, fíjate que en Televisión Nacional, en una entrevista con Adela Micha, el Pitufo
habla, por ejemplo, de que las dos personas que se dice que por las que habían metido a la cárcel a Hipólito por asesinato, el Pollo y el otro personaje, ahorita no recuerdo su nombre. El Nino. El Nino. El Nino y el Pollo fueron los que murieron, ¿no? Esto está grabado y lo puedes consultar en un programa de Adela Micha con Pitufo, hace meses. Dice Pitufo, literalmente, dice, los dos eran mis amigos, me duele que uno esté en la cárcel y el otro muerto. Y le dice, oiga, ¿pero qué hay esto de los perdonados? Y entonces Pitufo hace una pausa y dice, bueno, yo le voy a decir la verdad, el Pollo, mi amigo, pues sí era narcotraficante, pero ese es problema de la autoridad. Aunque no se meta, a nosotros lo que nos importa es que no se metan con nuestras familias y con nuestra gente. Si los demás se dedican a lo que se dedican, eso es problema de la autoridad. Fíjate nada más lo que dice Pitufo. Y como que nadie lo pescó. Porque sí es un asunto lamentablemente de cultura en la Tierra Caliente, que el narcotraficante no es mal visto. Porque el narcotraficante para ellos, para algunos pues de la Tierra Caliente, no todos, son gente que se dedican al tráfico de droga, pero que no se meten con la población, no extorsionan, no matan, no están, digamos, en el nudo de la violencia, ¿no? Y son gente hasta aceptada, yo te diría que tienen estatus social. Los narcos. Entonces, sí, eso no lo digo yo, lo dijo Pitufo, está grabado en un noticiero público. Entonces, para ellos, que vaya marchando contigo en la policía rural alguien que se dedica al narcotráfico no es extraño. ¿Qué es lo que ha dicho Hipólito? Que ahí en el grupo del Americano hay mucha gente de los perdonados. Y también Hipólito en alguna declaración ha hecho esa misma diferencia, de decir, es que ellos se pueden dedicar a lo que se dedican, pero que no se metan con la población, ¿no? ¿Qué explica Selene Vázquez Alatorre que el grupo del llamado Americano pues tenga tantas camionetas, tenga tantas armas, comparados, pongamos a los dos personajes, al Americano y a Hipólito Mora? Recordamos una conversación que sostuvimos con el documentalista Mandujano, que hizo un documental sobre lo que pasa en Michoacán, y pues él hablaba en este documental y en la entrevista, La Ley del Monte se llama, hablaba de la diferencia que hay, que se desarmó a la autodefensa Hipólito Mora, pero no se desarmó a Simón el Americano, y parecería, y a la luz de la distancia y de lo que pasó ayer, que hay una desproporción de fuerza respecto a uno del otro, ambos confrontados, ambos institucionalizados, ambos armados, ambos con muertos ayer de cada lado. ¿Qué explica eso? Mira, yo te decía que básicamente, aunque el Americano también es de la Ruana, cuando empezó el asunto de las autodefensas, Hipólito se quedó protegiendo la Ruana. Y a 10 kilómetros menos, 8 kilómetros de la Ruana está la cabecera, que es Buenavista. Y el Americano se hizo cargo de Buenavista. Después, dos o tres personajes encabezando Mireles y el Americano, y quizá dos o tres más de otros municipios, empezaron a avanzar, recuperando poblaciones, primero tenencias y ciudades chiquitas, poblados. Querían llegar a Patzingán, que era como que la meta de la autodefensa, incluso también de Hipólito. Pero algo se salió de control, porque se brincaron a Patzingán y se fueron hacia el otro lado, por Tancítaro, y luego llegaron a la Huacana, que está del otro lado de Apatzingán, y no podían entrar a Apatzingán. En esos recorridos, quienes ganaron fama de valentía, digamos, eran el doctor Mireles y el Americano. El Americano es muy reconocido por eso entre las tropas, digamos, de lo que fue la autodefensa. Yo no tengo en lo particular nada que decir del Americano. Lo que sí sé es que hay varios grupos muy violentos dentro de la autodefensa primero y luego incorporados a la Policía Federal, que desde el principio se ha dicho que son perdonados. Y Pitufo y el Americano no tenían problema con aceptarlos. ¿Quiénes empezaron a denunciar que había perdonados? Mireles y Hipólito. ¿Quiénes empezaron a estorbar? Mireles e Hipólito. ¿Quién estuvo en la cárcel? Hipólito. ¿Quién está en la cárcel? Mireles.
Selene Vázquez Alatorre, pues nos quedamos con esto final que acabas de decir, estas preguntas que dejas con toda intención abiertas. Seguiremos de cerca el asunto y te agradezco que nos tomes la llamada esta mañana. Buenos días. Te agradezco a ti, Carmen, por el tiempo para Michoacán.